Hola gamers, ¿cómo están? Hoy tengo una entrevista sumamente especial. Vamos a tener una charlita bastante amena con mi invitado, que es alguien que estimo yo bastante y que pues yo sé que ustedes no la van a creer, pero tiene uno de los podcasts que, a pesar de que no es un podcast gigante, es uno de mis favoritos, tengo que decirlo. Así que también Okay. espero que verlos por allá. Este, y tengo hoy conmigo a mi querido Oscar Dead, que está por acá con nosotros. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido. Muchas gracias, Kung. No, pues honrado de estar aquí en tu canal, de que estamos juntos platicando por fin. Ya teníamos tiempo cocinándolo y pues no, me siento muy afortunado. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todo tu público por aceptarme aquí en tu canal. No, qué chido que andas por acá. Oscar, les menciono nuevamente, tiene una colección de videojuegos bastante chida, la cual pues podemos acceder a ella visualmente gracias a Instagram, esas hermosas fotos que nos muestra, donde nos enseña mucho de lo que tiene, que a mi gusto está súper chido porque es parte de la documentación que se tiene que hacer de las cosas existentes hoy en día, de pues lo que es el videojuego antiguo e inclusive que son los pasos para el videojuego moderno. Oscar también es anfitrión de dos, no sé cómo catalogar a B4 Vinil. Este, Ujú. ¿Es un programa o es un podcast? Es programa más bien, ¿no? Sí, Before Vinyl es una sección de mi canal Before Vintage Gaming Uh-huh. que se dedica bueno, me pongo a tocar música de vinil, música de videojuegos en vinil. ¿Por qué lo hago? Bueno, primero, pues porque el soundtrack de videojuegos es algo que nos revoca, ¿no? Hacia el pasado, hacia nuestra niñez, cuando jugábamos juegos de Nintendo, de Super Nintendo, PlayStation y demás. Y segundo, pues de cierta manera inspiración por el No Context Synth de Artemio Urbina, ¿no? Que obviamente, pues bueno, no se trataba de copiarle, sino hacer algo diferente, hacer algo interesante, ¿no? Y en particular, la música en vinil, pues ya saben, para muchos melómanos suena diferente, ¿no? Tiene esa sensación un poquito diferente, yo siento con más vida, con más vibra. Y pues me gusta mucho escuchar música de vinil. Entonces, un día estaba escuchándolo yo solo aquí en una tarde, aquí en mi game room, y dije, pues, ¿por qué no hago el stream en vivo, no? Tengo la cámara, tengo el sintetizador de audio, ¿por qué no? Pues simplemente lo conecto a la computadora y empiezo a streamear, ¿no? Y así pasó, de hecho, creo que el primero fue Symphony of the Night, ¿no? Entonces, es lo que es Big for Minor. A mí se me hace un proyecto sumamente bonito, ciertamente, porque no toda la gente, muchas veces conocemos los juegos, pero no conocemos las versiones originales de estos, como por ejemplo estos viniles que salieron de Castlevania 3, que Sí, es una exacto. increíble Miraculous Curse. colección para escucharla, o inclusive uno que salió que es una música relograda, remasterizada, rehecha de uno de mis juegos favoritos y uno de los soundtracks que más amo en la vida, Super Spike Volleyball. Ah, sí. Sacaron el vinil, es otro rollo. Otra onda. Y la verdad es que, vamos a ser francos, no son ítems baratos. Entonces, No, no lo son. está padre que alguien los comparta y que podamos disfrutar de estas melodías. A mí se me hace un proyecto sumamente original y rescatable. Digo, es algo muy padre porque es como si fuera una estación de radio con estos viniles, ¿no? Sí, Entonces, exacto. está muy padre. A mí me Es, fascina exacto. Y me esta gusta, yo soy iniciativa. muy fan de los shoot 'em ups y también me gusta pues compartir, poder compartir desde Tetris Effect o un Drive Club, que son juegos nuevos relativamente, hasta un Ikaruga, un Radiant Silvergun, un Dodonpachi, Saida Jojo, ¿no? Que Uf, son soundtracks que son muy difíciles que encontrar. Obviamente todo lo podemos encontrar en YouTube, ¿no? sí, Buscar ahí el soundtrack, ¿no? Pero una cosa es diferente estar ahí y sobre todo lo que más me gusta de Before Vinyl es que estabas interactuando, hablando del juego con amigos, con la gente que se conecta para hablar del juego, que está apasionada acerca de ello. Eso es lo que más me gusta de Before Vinyl, que es la interacción en el chat, ¿no? De hecho, el soundtrack pues es el pretexto, ¿no? Para conectar con la gente. así es. A mí se me hace, te lo digo, una iniciativa increíble y más porque muchas veces yo pongo podcast para estar trabajando, entonces Ujú. lo dejo. Y uff, pues música de videojuegos, no se diga, ¿no? Es algo fantástico también. Y también tiene
el podcast que les mencionaba, que es Coin Up, este podcast que hace junto con dos compañeros más, con Hugo y con Alex, Bueno, que Alex. espero pronto poderlos también tener por acá, que platiquemos. Sí, puestos. Muy bien. Y Sí. pues en este podcast pues se platica de las cosas más hermosas que hay en la vida, videojuegos de arcade, ¿no? Así es. La verdad es que yo he disfrutado mucho los programas. Me gusta, digo, también no te voy a decir que no, también los disfruto porque me gusta mucho la interacción con el chat. Entonces es algo que a mí me gusta mucho y yo espero que ese podcast crezca mucho más porque se lo merece. La verdad que hay que darle un poquito más de apoyo. Porque la verdad que los temas que se dan en el podcast son, la verdad que ahora sí que muy atrayentes hacia la banda que le tocó jugar en el pasado, sobre todo, ¿no? Es como un regreso en el tiempo, que eso a mí es lo que más me gusta. Sí, ese es el propósito. En realidad, de cierta manera, es ese viaje hacia el pasado, ¿no? Yo creo que el proyecto surge justamente en convertir las pláticas que teníamos por separado. Alex y Hugo no se conocían entre ellos, y platicaba con Alex y platicaba con Hugo de juegos de arcade, pero de temas diferentes, ¿no? Y finalmente dije, bueno, ¿por qué no hacemos un podcast en conjunto donde hablemos algo que se conozcan ellos? Y entre los tres, pues armamos una buena plática, ¿no? A veces un poquito más corta, porque no nos tomamos como expertos del arcade, pero sí tratamos de revisar el juego en cuanto a su ficha técnica, a su plataforma, a su momento, cómo se vivió aquí en México, si nosotros lo vivimos, o a veces tenemos invitados como tú, por ejemplo, como el buen Mike Ortiz, como Beto García, como Casper, que nos pueden platicar también cómo lo vivieron ellos, y también pues su contexto también a nivel mundial, ¿no? Cómo se vivió en las arcades de, no sé, de Estados Unidos, de Japón, ¿no? Cómo se consumió o se sigue consumiendo incluso todavía hoy en día, sobre todo en Japón. Fíjate que a mí eso me es muy cotorro porque, por ejemplo, a mí me tocó ser pues morro fronterizo, chavo fronterizo. Entonces me tocó jugar arcade tanto aquí en México como en Estados Unidos. Gringo. Y es un conocimiento que yo jamás pensé que me iba a servir para nada. Y fíjate. Pues ya lo ves. ¿Qué lo dices? Ya lo ves que sí. Sí hay por ahí algo. Ahorita dijiste algo que me llamó mucho la atención y es algo que te quiero preguntar. ¿Qué te hace experto en arcade? ¿Cómo podemos considerar a alguien experto en arcade? Alguien que sí, jugó mucho, es una buena pregunta. Alguien que sabe lo técnico. Sí, es difícil, tienes toda la razón, porque es algo subjetivo, ¿no? Sí. Creo que depende del punto de vista de la percepción de la persona a la que le preguntas, ¿no? Muchos podrían decir que es alguien que jugó las arcades toda su vida, que las vivió, pero muchas de esas personas no saben nada de lo técnico. Y en cambio hay otra situación como personas que están muy clavadas en lo técnico, que se saben reparar PCBs, que saben, por ejemplo, arreglar un CRT, un tubo de arcade, pero que sin embargo no les tocó tanto vivir del lado del gaming, sino que más bien ellos o eran asistentes de operadores o técnicos de reparación y que saben mucho de arcade, pero no saben tanto del contexto videojueguil, ¿no? De la maquinita, ¿no? Entonces, sí es difícil, creo que eso hace justamente que nos complementemos bien en Coin Up Podcast, porque yo siento que a Alex le tocó, por ejemplo, jugar mucho arcade, ¿no? Le tocó mucho tener la experiencia de jugarlo. A mí a lo mejor no tanto, pero más bien yo me clavo mucho más en el hardware, en los procesadores, en las memorias, en cómo reparar las PCBs. Y Hugo lo ve desde otra perspectiva, ¿no? Hugo también le tocó jugar un poquito, pero también le jugó, por ejemplo, la emulación de MAME, le tocó entrarle a varios juegos de arcade de ese lado, ¿no? Entonces los tres creo que nos complementamos bastante bien. A mí se me hace muy chido este equilibrio que existe entre ustedes. Se me hace súper padre cómo lo llevan, ¿no? Porque ciertamente no se vuelve monótona la plática,
hablando solamente de lo técnico, cosa que le ocurre a mucha gente. Un saludo Bartemio, donde quiera que esté. De repente se vuelven muy Saludos. técnicos en lo que están hablando y uno luego como que pierdes la orientación, ¿no? Sí, Entonces exacto. es como raro a veces y es mejor un lenguaje, siento que aborde ambos lados hasta un tercer lado, como lo decía, ¿no? Exacto. O incluso que, por eso es lo que también usamos, invitar a gente, ¿no? Tú has estado ahí, Mike, el mismo Artemio ha estado en nuestro Coino Podcast, y es precisamente para eso, para invitarlos a que platiquen de su lado, ¿no? De lo que ellos manejan, ¿no? Y eso también enriquece el podcast, ¿no? Sí, digo, yo parte de mi filosofía es escucha a los demás porque pues algo tienes que aprender, ¿no? Claro, Entonces, claro. creo que es bastante curioso. ¿Cómo empiezas tú como coleccionista de arcade, mi querido Oscar? Mira, de arcade no tiene tanto, de hecho yo tengo ya varios años, unos 12 o 13, un poquito más, de hecho, como casi 15 coleccionando juegos Juegos. retro, ¿no? Ujú. Ajá. Juegos de consola en particular, ¿Cuál ¿no? es tu consola a la que más le metes? Bueno, lo que le más le meto es, es difícil decirlo. O sea, Mira, te voy a decir, comenzaste con alguna. claro, comencé con alguna, de hecho comencé con el Sega Dreamcast, bueno, desde niños he tenido máquinas, pero bueno, consolas, pero como cualquier niño de la época que sus papás no eran muy pudientes económicamente, pues era clásico que si tenías un Nintendo, pues tenías que vender el Nintendo para comprarte el Super Nintendo y ya nada más tenías el Super Nintendo y empezabas a hacerte de juegos, después vendías el Super Nintendo y todos tus juegos para poderte hacer del Nintendo 64 o del PlayStation, ¿no? Entonces yo así empecé con un Atari ST 5520, una computadora, Ah, y de sí. ahí salté al NES, Super Nintendo y demás, ¿no? Pero, pues yo iba conforme iba la generación, en aquel tiempo era PlayStation 3 ya, por ahí del 2007, y de repente por ahí, pues tenía muy buenos recuerdos, de hecho siempre mi consola favorita ha sido el Sega Dreamcast. La disfruté mucho, para mí fue un cambio gigantesco, un salto gigantesco. Yo venía del Nintendo 64, el PlayStation, y para mí fue un salto gigantesco, lo disfruté muchísimo, juegos que me encantaron, porque todos sabemos que tuvimos muchísimos ports de arcade que están increíbles, ¿no? Yo hoy en Entonces, día, digo, en mi gusto personal, hay juegos como la versión de King of Fighter 2002, perdón, King of Fighter 2002, sí, disculpen. A mí la mejor versión se me hace la de Dreamcast, porque la música suena súper chido, obviamente porque el audio es en CD, y me sí. encantó el rollo de que trae a King y a Rugal como otros, trae una tercia más, se podría decir. Y el juego, si lo juegas, por ejemplo, con las palancas del Dreamcast, no sientes ninguna diferencia contra un cartucho de SNK. Sí, es que justo en el Dreamcast, a final de cuentas, primero hay muchas versiones que son las Ultimate, ¿no? La versión definitiva de varios de los juegos que vimos en arcade. Y aparte, en esa época ya las consolas habían llegado al arcade, había sobrepasado incluso, por ejemplo, Soul Sí, Calibur es mucho mejor en Dreamcast que en Sony ZN2, ¿no? Bueno, Namco System 12 más bien sería, ¿no? En este caso. así es. Entonces, definitivamente ese fue el gran atractivo, ¿no? Ya veíamos juegos como Mario contra Capcom 2, Capcom contra SNK 1 y 2, veíamos Power Stone, veíamos Project Justice, veíamos Star Gladiator, juegos de arcade que ahora los tenías en tu casa y hasta tenías una mejor versión que el arcade, ¿no? En Así algunos es. casos. Entonces, sí, eso es lo que me enamoró y eso si lo complementas con otros grandes clásicos que no salieron en arcade como el Sonic Adventure, y otros muchos juegos, pues para mí fue lo mejor. Entonces mi sed de coleccionar empezó porque quería rescatar. Tenía tan buenos recuerdos en Dreamcast que decía, ¿cómo es posible que no tenga un Dreamcast en mi casa? Quiero rescatarlo de que esté tirado ahí en un tianguis, dándole el sol. O sea que Este, te deshiciste de tu Dreamcast para comprar un pa- Play 2 o algo para así. comprar un PlayStation 2, que de esto me arrepiento toda mi vida de eso. Me arrepiento toda mi vida de eso. No porque el PlayStation 2 no es una gran consola. No, no, pero era tu Dreamcast, pues, ¿no? Era mi Dreamcast, era mi consola que más quería, ¿no? Entonces, pues bueno, me tuve que hacer para un PlayStation 2 y luego el PlayStation 2 lo vendí para un Xbox y bueno, Oh, Dios. demás. Es la historia de mi vida
porque es lo que nos quedaba a los que no podíamos gastar, ¿no? En otra consola desde cero, ¿no? Teníamos que vender la anterior para ¿Sabes poder comprar que la nueva, ¿no? yo jamás vendí ninguna? Fíjate, eres la primera persona que conozco que no tuvo que hacer eso y eso es súper chido porque tienes ahí el hardware que tenías desde chico, ¿no? Sí, pero por ejemplo mi Dreamcast se lo presté a un buen amigo. Ajá. Y me lo robó. Y ya, esas historias de terror Ajá. o sea, dan para un podcast completo, me imagino. Hay que para Halloween hacer, hay que hacer, para hay que Halloween, para hacer algo terror. así terrible. Y fíjate que yo siempre he tenido el rollo de eso, de que yo no entiendo cómo te puedes desprender de una consola cuando hay juegos que te tuvieron ahí. O sea, claro. Yo por ejemplo soy muy fanático de Double Dragon 2 de NES. Y yo no pude nunca deshacerme de mi NES por el recuerdo de jugar Double Dragon 2. Y te lo juro que mucha gente me lo decía, vende la consola, te van a dar más o menos la mitad de lo que cuesta la siguiente y ahorras la mitad, ¿no? O tus papás te ponen ahí un... Y sí, no sé si pasó contigo, pero para mí, la última consola que me compraron, para mí, fue el Super Nintendo. O sea, después del Super Nintendo, ya me tocó a mí, ya mis papás no me pusieron pues lana para otras consolas. Para cambiar. Sí, yo creo que también para mí fue el Super Nintendo, de hecho. Ya para ir de ahí en adelante ya tuvimos que ahorrar mi hermano y yo para poder comprar la siguiente consola. Pero en nuestro caso también la forma de consumir era mucho más desechable, ¿no? Era, obviamente, pues sale la nueva consola, la quieres, digo, era o la cambias ahorita con los ahorros que tienes y das ese ribete, el ribete, o te esperas otro año más, o yo 2 años. Yo era de esperarme un año, ciertamente. Ese era el detalle. Yo, por ejemplo, en ese caso, pues no me pude aguantar. Me deshice de mis Dreamcast. Digo que es el error más grave de mi vida porque lo disfruté muchísimo. Y lo acabé por el PlayStation 2. Y curiosamente, ese PlayStation 2 me falló a los 6 meses. Ya no leía los DVDs. Entonces estaba así como de, ¿qué hice, Dios mío? Pero bueno, shit happens. Gracias a eso también conocí Xbox, ¿no? Porque digo que después cambié el PlayStation 2 por un Xbox. Y bueno, la historia es larga, tal vez para otro día. Sí, pero al final de cuentas, el tema era que empecé a coleccionar porque quería rescatar un Dreamcast de que estuviera así, ¿no? Eso. Y de ahí en más, pues dije, pues ¿por qué no un PlayStation 1 y un PlayStation 2? ¿Y por qué no? Y así empezó. Y ahorita yo creo que tengo, por lo que vi la última vez, tengo más de 120 consolas, ¿ya? Uf. Entonces, ha sido parte, uno es por curiosidad, de algunas consolas que no conocí, que escuchaba de ellos en las revistas, en los programas, que no pude jugar o conocer en su tiempo. Otra parte es por el recuerdo, por la nostalgia, y otra parte es por la preservación, ¿no? Para decir, bueno, salvar una consola de que se destruya, de que yo sé que le puedo dar mantenimiento, le puedo hacer un recap, ¿no? Y pues tenerla en una situación... Pero qué chido lo que acabas de mencionar. O sea, no ese pretexto que hace toda la gente de preservación, sino preservación para mí, ¿no? O sea, sí, lo estás guardando para ti. Para mí, sí, claro. Mi sueño exorado es retirarme y decir, ¿sabes qué? Quiero jugar Chrono Trigger. Voy al estante, lo agarro y lo pongo y lo juego, ¿no? Obviamente mucha gente va a decir, es que los capacitores ya no van a funcionar, la pila ya no va a funcionar. Bueno, afortunadamente mi carrera aprendí algo de electrónica y he podido arreglar y reparar mis cosas, ¿no? Pero no es lo mismo buscarlo en eBay, ya está carísimo, 20 veces lo que costaba en 2021, ¿no? 22. Bueno, siempre fue un juego caro. Sí, siempre fue un juego caro. Porque cuando salió. Ajá. Yo me acuerdo que era del catálogo, era de lo más caro del Super Nintendo. Sí, costaba creo que 800 pesos de aquella época. Yo me acuerdo que eran 800,000 pesos. Pues, sí, bueno, ya, sí. Ajá, ya convertidos a nuevos pesos, ¿no? Sí, y era 850,000 de hecho, o sea, era un carísimo. Juego carísimo. Sí, dije que no Trigger por decir uno en realidad, pero en realidad no, pero fue un gran ejemplo. Creo que un ejemplo increíble, porque es un juego que nunca va a bajar de precio. Sí, es un juego que nunca va a bajar de precio. Queramos o no, es un juego que si lo tienes, siempre va a subir de precio. Bueno, si lo tienes americano. Japonés, claro. Hay muchísimo. Hay muchísimo. Pero sí, es americano, es un juego que siempre va a subir. Y que ciertamente, si tú tienes tus cartuchos, todos tus implementos con buen mantenimiento, pues te deben de durar.
O sea, claro, claro, hay cosas que luego ya no puedes rescatar, ¿no? Como un capacitor, una batería que se corre, ya no lo puedes recuperar, pero por eso hay que estarlo vigilando, sí, o sea, tener un buen mantenimiento y ciclo de tus placas o juegos o lo que sea, ¿no? Pero bueno, a lo que iba es que todo esto del coleccionismo surgió con el Dreamcast y finalmente por ahí del 2016, 17, ya no recuerdo muy bien. Yo siempre quise un arcade, pero mi problema es el espacio, como se pueden dar como cuenta, todos, yo creo. como todos, exactamente. Yo decía, no, jamás voy a poder tener un arcade porque no tengo el espacio, ¿no? Pero curiosamente se dio que un buen amigo, Alex Plata, que por ahí algunos lo conocen, de aquí en Guadalajara, él tenía esta máquina justamente, esta Capcom Impress, que algún tiempo fue de Casper y antes de Casper fue de otra persona. Aquí Órale. también una persona de aquí de Guadalajara que hace programas de radio. Y pues, estaba en buen estado, sí tenía algunos detallitos que necesitaban arreglarse, pero él se quería hacer de ella, pues ya sabes también el espacio, ya no, en su casa ya no había lugar. Y dije, bueno, pues vivía relativamente cerca de aquí, dije, el flete me va a costar relativamente barato, la puedo mover, la puedo poner aquí, yo la puedo reparar y dejarla al punto, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que pasó, finalmente, de cuentas me la traje, le tuve que cambiar el chasis, pero se lo cambió todo satisfactoriamente, quedó bien, tuve que agarrar algunos botones, ponerle su marquí de arriba, el Ay, no me Killzone había fijado que arreglarlo. tienes el marquí de acrílico. Sí, está el marquí de acrílico, Es verdad. y es donde se metían ahí las hojitas, en este caso está en Street Fighter First Generation, sí, First Generation, New Generation, perdón. Y sí, y él la arreglando, ¿no? Entonces, que ya la tengo, digamos, terminada de hace varios años y es en la que he estado jugando más. Entonces, de ahí surgió, pues bueno, primero que nada me lo vendió con un Neo Geo, ¿no? Y traía esos multicartuchos, ¿no? Pero de esos de 750 en uno, ¿no? Pero los que me conocen saben que soy un poco picky con ese tema, ¿no? Y no me gusta, este Lo pues, ¿cómo pirata. decir? Lo pirata, pues sí, vamos a decirlo, ¿no? Lo pirata, lo bootleg. Entonces, pues me empecé a dedicar ya de hace 5 años, un poquito más, 6 años para acá, a coleccionar arcade y empecé, pues obviamente comprando cartuchos de Neo Geo originales. Casper justamente me vendió algunas placas arcades que le quedaron de su negocio hace muchos años, placas de CPC-2, ¿no? Un Street Fighter 2 Turbo, un Street Fighter 2 Alpha, y demás cosas, ¿no? Y poco a poco de muchos lados, desde grupos de Facebook, de eBay, de Yahoo Auctions, Órale. el mismo Mike Ortiz, Beto García, y muchas otras personas con las que he interactuado y vendido en los grupos de Lead, incluso Rick Carrillo y mucha otra gente de más. Me he echado haciendo de uno u otro juego de acá, de aquí a allá, y pues bueno, finalmente eso termina en esto que ven ahí arriba, que pues ya no cabe, y que son ya bastantes juegos arcade, que ya me siento bastante completo y orgulloso de mi colección, ¿no? Acabas de llegar a un punto que te quería preguntar. ¿Cómo sabes hasta dónde? Ese es un tema bien complicado. Mira, he hecho videos incluso diciendo, ¿sabes qué? Lo primero que tienes que hacer cuando empiezas a coleccionar es definir tu límite, ¿no? Pero es súper complicado porque a lo mejor tu límite conforme vas, yo considero el coleccionismo como un metajuego derivado del gaming, ¿no? Entonces es un juego en sí el coleccionismo, ¿no? Entonces yo cuando empecé no tenía una meta y fue creciendo hasta que ya reventó y ya ahorita digamos he puesto un tope, pero al principio, bueno, por muchos años fue todo lo que venga, todo lo que venga, todo lo que Sí, venga, sí. pero te das cuenta, primero que nada, que esto es un gastadero de dinero, es un barril sin fondo, ¿no? Nunca vas a terminar de coleccionar, nunca vas a poder completar sets. O sea, hay gente que sí lo hace y que se dedica a 1, 2, 3, 4, hasta 5, 6 sistemas, pero tiene que tener mucha dedicación y tienes que tener mucho enfoque, ¿no? Y en mi caso particular, a mí realmente el completismo no es algo que me llama la atención, sino más bien yo quiero lo que me interesa, ¿no? Y en ese sentido, el poner el tope es complicado, pero llega un punto donde dices, ¿sabes qué? Hasta aquí, ¿no? Yo no puedo gastar más de esto, ¿no? Por ejemplo, te voy a decir alguna cosa, tengo juegos de Cave, como se fue CPC-2, bueno, otro shoot 'em up de Cave de CPC-2, el único que hay de hecho de Cave, pero digo, bueno, si quiero una esgaluda, sí creo que la puedo conseguir,
pero si ya quiero un Ibarra, ya tendría que estar desembolsando 60,000, 70,000 pesos, lo cual ya no estoy dispuesto a hacer, ¿sabes? Creo que es Eh, ahí donde entra lo que decías, ¿no? De saber tu tope también en cuánto vas claro. a por cada ítem o Ujú. cuánto vas a dedicar, ¿no? Más bien. Exacto. Sí, sí, a lo mejor el tren ya se fue. Si hubiera a lo mejor comprado ese Ibarra cuando empecé a coleccionar arcade, todavía lo podía haber hecho, pero no lo hice en su tiempo por alguna razón. Y ahorita ya está en una posición donde no lo puedo conseguir, ¿no? O sea, bueno, sale de lo que Sí, yo quisiera gastar por de un lo juego, que ¿no? quisieras gastar. Sobre todo cuando puedo experimentarlo en un PlayStation 2, por ejemplo, ¿no? Sí, Que no es la claro, misma experiencia, no es la sí, misma experiencia, y eso es la gran diferencia del coleccionismo, pero hay pero sí alguna es muy manera. cercano, que es Ujú. el rollo, ¿no? Híjole, es que es complicadísimo el tema del arcade, de lo que es el input lag, lo que es la realidad del Claro. juego en primera generación, lo que es el traslado de los juegos a las consolas, es sumamente complicado, ¿no? Es Ujú. una tarea muy, muy grande que se avienta la banda cuando hacen el traslado de un juego, el portearlo, ¿no? A Sí, mí me está pasó muy complicado. con los juegos de Cotton, que no se Ujú. sienten iguales que en el arcade. Sí, Y, no, 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 no. y Ni díganme siquiera en que no el son Saturn. iguales. Sí, sí, no, sí, es que también eso te va a definir qué tan purista eres, ¿no? Porque mucha gente va a decir, ah, yo lo juego en el emulador, en, no sé, en el que ustedes guste, en la computadora, y a mí no me importa el input lag, y es yo quiero vivir la experiencia, y moralmente también a mí no me importa que se llame piratería o que no tenga el original, yo lo que quiero es experimentar el juego, y es válido. Si algo me ha enseñado la vida es no tratar de convencer a la gente de que ellos están mal, que ellos disfruten como quieran, yo lo voy a disfrutar de la manera que yo quiero. Pero hay gente, y conocemos varias personas, que si no es la versión original de arcade, de la revisión 1.2 Sí, original de arcade, no cuenta, ¿no? Entonces, y está bien, ellos para eso a lo mejor no contará, pero yo creo que en cada persona cabe cómo quiere disfrutar el juego, cómo quiere coleccionar, y hasta ahí, ¿no? Eh, es lo bonito de esto, que cada quien tiene su propia perspectiva, y creo que mientras mantengamos el respeto y la colaboración, pues no hay ningún problema, ¿no? así es. Ya ese es el detalle, ¿no? Porque ya sé que hay mucho elitismo en el mundo de arcade, pero también por otro lado, pues de nuevo, es tonto creo que tratar de convencer a otra gente de que tú estás bien, de que esto cuenta o no cuenta, porque de nuevo, cada quien tiene su capacidad adquisitiva, cada quien tiene su moralidad de si quiere consumir o no bootleg o pirata o you name it, este, y bueno, que a fin de cuentas queda de la percepción de cada persona, ¿no? Así es. Vamos a tocar un tema sensible, muy A ver, sensible. ok. ¿Gabinete americano o gabinete japonés? Mira, por mucho tiempo yo te hubiera dicho gabinete americano. ¿Por qué? Porque el arte es precioso. ¿Por qué? Porque es stand-up. Porque luego son gabinetes grandes, ¿no? Una Killer Instinct, una Mortal Kombat son. A pesar de que Midway no tiene como tanto. No se considera tan buenas máquinas. Luego, eran máquinas muy impresionantes, ¿no? Eran máquinas que te decían, aquí estoy, ¿no? Ver un, Disfrútame, ¿no? ver un NBA Jam de 4 Oh, sí. jugadores Sí, era era impresionante. fantástico. Digo, ver un X-Men de Konami Claro, también, era de seis un jugadores. 6 jugadores, pantalla de espejo de retroactive, era doble pantalla, Ujú. era increíble. A mí es de las, creo que, de las máquinas americanas que más me han llamado la Ah, atención, el mueble de X-Men, lo enorme que es, ¿no? sí, Son claro, como dos claro. máquinas pegadas, es Ya, sí. muy interesante, sobre todo verlo por dentro es también bastante interesante. Claro, eran máquinas de madera o de MDF que estaban súper grandes, súper pesadas. Pero fíjate que he ido aprendiendo a disfrutar más el candy y ahorita me gusta mucho el candy. De hecho, ya si juego parado, ya ni siquiera me siento a gusto. Si no, si juego con palancas ¿Tienes que jugar half, sentado? Wow. tengo que jugar sentado. Ya si juego parado no me agarro y es lo que me permite la candy es jugar sentado. O por ejemplo, las palancas hub, que son las que se usan en los gabinetes americanos, ya no me agarran, o sea, tienen que ser Seimitsu o Sanwa. Entonces, Te volviste japonito. me volví el japonito. Y es que, ¿sabes? Eh, te acostumbras tanto, o sea, yo jugué tanto en la Impress o ahorita en la Q25 que está aquí a un lado, que no se alcanza a ver,
Y ya regresar al americano ya dio la vuelta completa. O sea, antes no me acostumbraba a las japonesas y ahora prefiero más las japonesas, cómo se sienten y todo, que a las americanas, ¿no? Ya juego un Street Fighter 2 original con los botones cóncavos, con la pantalla, con la palanca hub y ya no me agarro, ya Yo, no me funciona. es que fíjate que yo no puedo con eso. Yo, necesito el botón cóncavo para Ah, sí. Street Fighter. Y no sé por qué mis dedos lo necesitan, Ujú. pero yo tengo una dualidad con eso. Neo Geo lo prefiero mil veces en control japonés, Órale. cualquier máquina japonesa. Un año 25 o algo El así. tipo de marcación de poderes, el tipo de golpeo, todo se me hace increíble con ahora sí que pues con una palanca japonesa que son más cortas y con los botones japoneses que el responsivo es más rápido que el de un botón cóncavo. Sí, un micro switch. Y en cambio Capcom lo prefiero completamente con palanca americana hub y con botón cóncavo. No sé por qué es así, pero igual Darkstalkers lo prefiero mil veces Órale. con casi todo el catálogo de Capcom, pero es curioso, porque el catálogo de Capcom de CPS 2, porque el del 3 ya se me hace que jala mejor en sistema japonés. Entonces es Pero hay como algo raro entre el es CPS tal vez 1 memoria y 2. muscular, ¿no? Yo creo que es por la memoria muscular. Hace poco tuve, de hecho, la posibilidad de jugar en una Big Blue, una máquina de estas de Capcom Sí, 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 las grandotas. grandotas. Ajá. Jugué en una Big Blue, yo jugué con Mike Ortiz, un saludo para Mike Ortiz. Ah, sí, claro, claro. Y En Arcade sonaba ridículo, pero te lo juro que eran las peores palancas que he tocado en mi vida. Era una palanca americana, pero muy alta. Ah, ya, Increíblemente ya, alta. ya, ya. Tenías mucho arrastre que darle para. Demasiado. Y de hecho, llegó un momento que yo soy jugador de carga, juego con personajes de carga Street Fighter. Ah, ok, como Gael. Sí, Ajá, pero no lanzo poderes, nunca lo he hecho. ok. Yo no lanzo poderes porque se me hace de gente abusiva. Entonces, Ajá. pero pues obviamente las cargas de Blanca, de Honda, me era muy complicado porque se desperdiciaba mucho tiempo al hacerlo. Entonces sí tiene que ver la palanca, ¿no? Y ciertamente Claro, creo que tiene que ver. la memoria muscular ahí juega. Ajá. Y fíjate que las japonesas usualmente, digo, todas se pueden ajustar, ¿no? Incluso Sí, las japonesas, pero en realidad la mayoría de japonesas son Sanwa, esas que están aquí atrás, y usualmente van bien cortitas. sí. Entonces yo me acuerdo también que en el gabinete americano tú agarrabas la palanca, no sé, como así de esta manera, o así, y hacías el movimiento con fuerza, ¿no? Porque era un mueble grande, fuerte. Y en las candies, por ejemplo, la Vipres que es de plástico, pues tienes que ser delicado, ¿no? Tienes el movimiento tiene que ser así muy suave, ¿no? Aprendes Y a hacer entonces, movimientos más claro, finos y te vuelven un ajá, jugador más rápido. sí, exactamente. Es como cuando los que juegan con Hitbox, que es con los botones en lugar de palanca, Ay, sí, horrible. bueno, cada quien se No agarra, ¿no? Pero yo entiendo siento cómo que puede darte el cerebro para eso, ¿eh? Se me hace de genios. hay gente que se agarra mejor con esas, pero Sí, es el mismo efecto que tienes entre una palanca Sanwa o una Hisemitsu y una HAP, ¿no? Del americano. Ese es sí. el tema, ¿no? Y digo, a ver, te acostumbras a cómo juegas, ¿no? Y si tu colonia ve de chilito, luego tienes que cuidar con la de chilito, si no, no te agarras, ¿no? Yo tengo marcas. No es broma Ahí están los estigmas. del stick de chilito o velita, como le decíamos. Ah, sí, 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 sí. Yo parecía Jay-Z, Jesucristo, tenía como estigmas. Y en Sí, las sí te dos manos, creo. porque cuando esta se fregaba, pues Vas aplicarla a su cruzadito. bunda. Y Órale, no, no, no. en Entonces las eras dos master, manos, sí. ¿ves? Terrible, sacaba unas ampollas horribles esa palanca. Pero nos lo merecíamos porque las ponían porque luego le dan unos madrazos y las sumían, ¿no? Y Sí. sí, 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 sí. Pues éramos bien tremendos de chamacos, la verdad. Oye, pues ya estamos con los muebles japoneses. Ya sé la Ajá. respuesta de esto. Espero que no sea así. Ok, A ver. eres más de mueble japonés, va. Ujú. Impress o Astro City. No, pues es la pregunta del millón. Hay un chorro de factores, ¿no? Uno se puede así, de hecho, ya lo platicaste con Mike Ortiz, ¿no? De la calidad de los materiales, de que el chasis, eh, que si igual o que no es igual, los dos son de 29 pulgadas. Mira, yo la verdad,
De hecho, si te voy a ser sincero, visualmente hablando, me gusta más la Astro. La verdad es que soy muy fan de Sega, de hecho es mi computadora favorita y más que incluso Capcom. La Astro me gusta mucho, pero nunca se me dio la oportunidad de comprar una y le he agarrado mucho cariño a la Impress. Y te voy a decir por un factor. No por la calidad, sí, la calidad es mucho peor del plástico de la Impress que el material de la Astro City. El chasis es más o menos de buena calidad, o sea, los dos son casi iguales. Pero el Q-Sound de la Impress es lo que me da el lecho ahorita para decir, híjole, me gusta visualmente más la Astro, pero tal te vez prefiero la decantas más Impress. por la calidad del sonido. Exactamente, es que vivir una placa CPC2, un Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, un Darkstalkers, todo el CPS2 suena increíble. Suena increíble con un Q-Sound, con el que realmente es virtual, realmente no es como un sistema real, porque nada más por el posicionamiento de las bocinas en realidad, es un sistema realmente análogo, más que otra cosa. Pero la verdad es que se escucha súper padre y envolvente, ¿no? Es y que es muy resultón porque hace envolvente siendo dos bocinas. Claro, eso es lo que está increíble. Eso es lo que está increíble. Y en el arcade no te notabas porque estaba todo el ruidazo de todas las máquinas al mismo tiempo. Pero teniéndolo en tu game room, con toda la calma del mundo, nada de ruido a tu alrededor, pues es súper padre estar escuchando. A veces estoy aquí trabajando en el game room, que también es mi oficina, y de repente nada más conecto la placa, pongo el sound test y me pongo, aquí lo estoy escuchando en la parte trasera porque se disfruta increíble, ¿no? Ese es, digamos, lo que diferencia, ¿no? No que el audio también de la Astro City es muy padre, pero creo que el Q-Sound para mí es un factor definitivo, ¿no? Que yo te voy a decir algo, digo, yo soy muy fanático de la Astro City, la banda que me conoce ya lo sabe. Suena mejor la Astro City el primer modelo que el segundo. El de las bocinas cuadradas suena horrible. No sé por qué, pero suena. Por las mismas bocinas probablemente. Yo creo que cambiaron la marca de las bocinas, o algo así, porque de veras. De hecho, el segundo modelo no soy muy fanático, tengo que decir. Pues de hecho, según yo son de los mismos ohms, pero sí, a lo mejor incluso la forma de la bocina, créanlo o no, pues también cambia la forma en que se percibe el audio, ¿no? Sí puede ser. Pero porque está en la misma posición a final de cuentas, pero pues sí, o sea, es cuestión de gustos, ¿no? Tiene caja de resonancia la bocina, la de la New Astro City. Tiene caja y estas no, van pegadas. O sea, sí, van solas. Tal vez es por eso. Pero bueno, ya también dependerá de gustos, ¿no? Hay mucha gente que le gusta cómo suena la Tommy's Way, por ejemplo, o la Naomi, que ya son como más nuevas, pero a final de cuentas, para mí el audio es casi igual de importante que la experiencia visual. Entonces, por eso es que yo me decanto un poquito ahorita ya por la Q-Sound, por el Q-Sound de la Impress. De hecho, en la Q25 ahorita tengo unos problemas con el Q-Sound y la verdad es que sí extraño un poquito pues cómo se escucha en estéreo, ¿no? La Q25 no podemos hablar de ella porque esa sí le gana a todas. Es que el sistema de rotación de monitor. Oh, no, es una maravilla. Eso lo hace todo. Sí, eso lo hace todo porque de hecho me compré la Q25, la compré de unos amigos del equipo de Wildfire Games, que también participó en Wildfire Games, por cierto, es un canal de videojuegos. Se las compré a ellos por eso, porque yo juego mucho shoot 'em up y cambiar una Impress a vertical es tarea de 3 horas, ¿no? Entonces, con la Q25 le levanto la tapa, la giras, le vuelves a poner y en 15 segundos ya estás jugando en vertical. A mí el sistema del Astro City para cambiarla de posición se me hace innovador, pero cuando ves la Q25 dices, no manches, sí, no la volteas. Nada más es un volantazo, o sea, no, muy padre la verdad el sistema que tiene. Es una máquina muy bonita. A mí también me gusta mucho, tiene ese como de tipo retro, pero también es una máquina medio que su form factor, ¿no? Es futurista, exactamente, es como, no sé, me gusta mucho el lateral, ¿no? Verla de lado, sí, de lado. Me gusta mucho y con esos, las bocinas marcadas con la Q de Q-Sound. Eso se ve también un detallazo que tiene. Sí, se ve detallazo. Y el hecho de que puedes detachar el panel de control completito, así sin necesidad de abrirla o sacarla, también está padre. Pero por otro lado tiene cosas malas, ¿no? Porque por ejemplo, para cambiar la placa, sí tiene puerta enfrente, pero hay que quitar todo el sistema de monederos hacia enfrente, junto con la puerta. Entonces, para accesar a la placa
Entonces, lo puedes hacer, lo haces de atrás sin mover el monedero, o lo tienes que hacer de enfrente, pero tienes que mover toda el backplane donde va el monedero. Que Órale, sé que mover todo. Sí, hay que mover todo, que es mucho más fácil en una Astro City o en una Impress, que abres la puerta y inmediatamente ya tienes ahí directamente el cableo de llama y todo, el amplificador y lo demás, ¿no? Ahora sí que la arquitectura de la máquina, ¿no? Lo que tiene que ver cómo está acomodada por dentro. Exacto. Es el único detallito, la verdad, porque todos los botones de acceso, de test, de mantenimiento y todo está inmediato, ¿no? También los conectores de QSAN, si lo quieres poner en mono, hasta el Lolo lo puedes hacer, pero el detalle de cambiar la placa, sí tienes que sacar el upland donde van los monederos, ya sea de 2 o de 3, porque la Q25 puede ser de 3 jugadores también. Órale, del panel de control. Sí. Ah, pues tiene todo el sentido. Knights of the Round, órale. Sí, acuérdate que la Q25 es más vieja que la Impress. Ajá, en realidad la Q25 sale para el CPC-1. Para CPC-1, sí. Exacto, y ya después se usa también para CPC-2. Bueno, realmente es para CP1.5 más o menos, sí. La Q25, y es pues compatible con los dos sistemas. Pero sí se puede jugar, hay unos paneles que tienen 3, y de hecho yo tengo un monedero de 3 que lo tengo usando para dos jugadores nada más. Ya, nada más activados 2. Es, bueno, completamente curioso. De hecho, a mí el único defecto de la Q25, para mí, es que sea de 25 pulgadas. O sea, pues sí, si fuera de 29, la máquina perfecta. Claro, el cristal es grande, sí, pero precisamente para poder hacer la rotación. Para poder hacer la rotación. Sí. Exacto, y en que lo pongas en vertical o horizontal tenga el ancho suficiente, por eso es que es de 25 el monitor. Que a final de cuentas, el detalle, pues es, ya saben, conseguir un chasis de 25 pulgadas es cada vez más complicado. Sí. Es mucho más fácil conseguir uno de 29 pulgadas, como el de la Astro City, el de la Impress, que el de una Q25 o de una Neo 25, por ejemplo. Sí, así es. Se vuelve cada vez también más complicado, y sobre todo si tienes que, creo que uno de los factores, digo, es una de las reglas que te dice Artemio Urbina, que si vas a ser coleccionista tienes que aprender a reparar tus cosas y aprender a darles mantenimiento, ¿no? Porque si no se vuelve algo pues, sumamente complicado. Claro, porque la manera de pensar de él es que ya no hay gente, no es como que lo puedes llevar a la esquina a que te reparen el monitor de tu arcade. Sí. Tú tienes que aprender un poco, ¿no? Y la verdad es que sí, o sea, ahí bien sabe Mike, por ejemplo, que nos hemos pasado tips de reparación, tienes que aprender a desoldar, a soldar, tienes que saber agarrar práctica, ¿no? Por ejemplo, si desoldas un integrado completo, ¿no? Por ejemplo, un CPU, un Motorola 68000, pues cada pin, sacarlo, y tienes que hacerlo de manera limpia, porque si no lo haces bien, terminas rozando una pista y causando más problemas, ¿no? Y tener un pensamiento lógico, las herramientas, no necesitas tener un osciloscopio y demás cosas, con un pensamiento lógico, con un multímetro, una punta lógica, puedes encontrar la mayoría de los problemas que aquejan a las arcades. Por lo menos lo más común, ¿no? Claro, que usualmente son TTLs, o son amplificador de audio, o son capacitores, ¿no? Que son como los problemas más comunes. Pero sí se tiene que saber lo básico. Y eso que le teme mucha gente. Yo he sido como un poco evangelista de eso, de que quien le quiere entrar al arcade, incluso al retro collecting, pues de cierta manera sí aprenda ciertas cosas, ¿no? Que a uno le tiene miedo, pero la verdad es que es un camino de dolor, sí es cierto. Un camino de sufrimiento, pero también es un camino de autodescubrimiento, ¿no? De lo que puedes lograr hacer, de tu habilidad hasta dónde llega, ¿no? Y de lo que puedes aprender de electrónica. Retro, síguenos en Retro Gamer MX, o si prefieres vernos jugar cosas más modernas, venos en Light MX. Cualquier sugerencia o duda, déjala aquí en la caja de comentarios, nos interesa tu opinión. Los veo el próximo video. Adiós.